Buenos días, doctora. ¿Se logra escuchar? Sí, ahora no sé si me escuchan. Sí, sí se le escucha muy bien. Bueno, entonces comenzaré. Disculpen los inconvenientes, eh, pero la computadora que estaba acá no funcionaba bien. Y bueno, comenzaremos agradeciéndoles por la invitación y como siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, empezaremos con la intoxicación por metales. eh, los metales y metaloides, ¿no? Porque en realidad el arsénico es un metaloide. eh, eh, Pero ya para esta clase hablaremos indistintamente, diremos metales y ahí estamos incluyendo al arsénico. ¿Cuál es el mecanismo de acción de todos los metales que inhiben los grupos sulfidrilos? Es el principal mecanismo de acción. Claro que variando, algunos metales tienen otros efectos. Y los grupos sulfidrilos son estos. Doctora, disculpe que le interrumpa. Me comunican que Cusco no la logra escuchar. No sé si podemos esperar un segundo para que corrijan su audio en Cusco, por favor. Ya, está bien, espero. Se le escucha bajito, doctora, no se le escucha bien. Bueno, estoy con todo el volumen, no sé, a ver un ratito. Ahora, ahora sí le escuchamos bien. ¿Seguro? Sí, ahora sí, le escuchamos fuerte y claro. Bueno, entonces vamos a seguir. Doctora Melinda, su pantalla en función presentación. Desde el principio, por favor, gracias. Bien, entonces estábamos diciendo que los grupos sulfidrilo son estos de acá que tienen azufre, hidrógeno y un terminal, ¿no? Y estos grupos, también conocidos como tioles, están en todo nuestro organismo porque constituyen parte de las coenzimas, de enzimas, de glutatión, de aminoácidos, etcétera, porque estabilizan las proteínas. Entonces, los metales inhiben estos grupos sulfidrilos. Y como vamos a ver, como están en diferentes enzimas, bloquean diferentes procesos enzimáticos. Para hacer el diagnóstico de intoxicación por metales, en los mejores lugares demora, ¿no? Demora como 2 años, porque el secreto es que tenemos que hacer una buena anamnesis, un buen interrogatorio, porque tenemos que detectar la fuente de exposición, ¿no? Entonces ahí nos dedicaremos a preguntar en qué trabaja, qué se dedica, dónde vive, cerca de dónde vive, hay alguna mina, alguna industria, o de repente los hobbies, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener una fuente de exposición, un cuadro clínico compatible, pero ojo, que el cuadro clínico que vamos a describir para cada metal no es exclusivo, ¿no? Porque por ejemplo, los metales, la mayoría provoca polineuropatías, ¿no? Y la polineuropatía tiene diferentes causas, no solamente la intoxicación por metales, sino diabetes, insuficiencia renal, autoinmune, etcétera, 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 ¿no? Igual, por ejemplo, anemia, ¿no? En el caso del plomo, y la anemia tiene muchas causas, igual si hay problema renal, el problema renal tiene muchas causas, entonces por eso es que es importante la fuente de exposición, el cuadro clínico y luego pediremos exámenes de laboratorio, dentro de ellos el dosaje de los metales. Entonces, para hacer el cuadro clínico tenemos que tener estos tres componentes. Cada uno solo no hace el diagnóstico porque puede estar expuesto, pero no intoxicado.
Puede tener un examen de laboratorio con valores altísimos de determinado metal, pero eso solamente indica exposición. Si no hay cuadro clínico y no hay fuente de exposición, puede ser un error de laboratorio, o como vamos a ver, algunos productos de mar pueden, digamos, confundirnos en cuanto a los valores. Y una vez que tenemos la sospecha, que hacemos el diagnóstico, el manejo principal, importante, básico, es alejar al paciente de la fuente de exposición. Ese es el principal manejo. Que a la vez, como siempre digo, que a la vez es sencillo y es difícil, ¿no? Pero ese es el principal manejo, porque a veces en la mentalidad del personal de salud está esta teoría mecanicista, ¿no? Tiene una enfermedad, doy un medicamento. En este caso, el manejo es alejarlo de la fuente de exposición. También a veces eso es difícil para la población el aceptar este hecho, ¿no? Empezaremos con intoxicación por plomo. En el caso de intoxicación por plomo, también conocida como saturnismo, ¿por qué los antiguos le pusieron saturnismo? Por el dios Saturno, que decía la historia, la leyenda, que cuando naciera su primer hijo varón, lo iba a derrocar y matar. Entonces, cada vez que nacía un hijo varón, se lo comía, ¿no? Entonces, para que vean esto, cómo observaban tanto que podía afectar la esfera neurocognitiva. Dicho de paso, en aquella época las pinturas tenían plomo y probablemente muchos de estos pintores han tenido intoxicación por plomo. A nivel nacional hay diferentes fuentes de exposición. Eso ya es responsabilidad de cada uno en el sitio que trabaja. Es responsabilidad investigar cuáles serían las fuentes de químicos, de plaguicidas, cuáles son los más comunes, cuál es el metal que está contaminando más el lugar donde trabajan. Entonces, pero bueno, a nivel nacional tenemos los más famosos, pero no los únicos, que son el caso del Puerto Nuevo, que es en el Callao, donde está la zona de depósitos minerales, donde los valores de plomo en niños sobrepasan los 10 microgramos por decilitro en sangre. Estos son estudios de DIGESA. Y luego lo otro, también estudios de DIGESA, lo otro respecto al plomo en la orolla, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un estudio donde se ve que los niveles de plomo estaban altos en el 99.9% de la población. Pero como les dije, no son las únicas fuentes de exposición en el país, no hay muchísimas. Y aquí les pongo solamente alguno que otro ejemplo. Este es un trabajito que se hizo comprando los lápices labiales en el centro de Lima. Y solamente una marca estaba de entre los valores permitidos de plomo en partes por millón, ¿no? Entonces, porque se utilizan los cosméticos, en los lápices labiales, en los útiles escolares, en las crayolas, en los juguetes, etcétera. Cuanto más barato sea ese producto, probablemente más contaminado esté, que sea importado ilegalmente, etcétera, etcétera. eh, y, y probablemente esté más contaminado, ¿no? Este, por ejemplo, este sí es del Cusco, ¿no? Las máscaras de Halloween, cuando las estudian, sobrepasaban los valores permitidos de plomo, porque el plomo, digamos, está en algunas pinturas, ¿no? Entonces, muchos de estos que vienen importados de otros sitios, a veces no pasan ningún control. Inclusive, hace varios años una empresa prestigiosa de juguetes internacional una bien conocida, tuvo que sacar todo un lote de juguetes en el Perú y en el mundo porque estaba contaminada con plomo. Hay dos formas de plomo, el plomo orgánico, como el tetretilo de plomo y el tetrametilo de plomo, que se utilizaba antes en la gasolina por sus propiedades antidetonantes, mejoraba el octanaje de la gasolina. En nuestro país ahora está prohibido. Y el plomo inorgánico tienen peróxido de plomo, acetato, arsenato, monóxido de plomo, etcétera, etcétera. Entre paréntesis le puse los colores, ¿no? Blanco, amarillo, rojo. Es por eso que se utiliza
para pinturas, como el colorante de los útiles escolares, etcétera, ¿no? Los que no pasan ningún control eh, sanitario. Bueno, en nuestro país lo principal fue de la industria minera, de las condiciones de plomo, etcétera, y del reciclado de baterías de autos, ¿no? Han visto que en diferentes lugares dicen compro baterías de autos porque las baterías de autos tienen ácido sulfúrico y el resto es plomo, entonces lo sacan el ácido sulfúrico, el resto lo cortan, lo venden, ¿no? Igual hay carteles que dicen vendo cables, compro cables, y a quienes los roban y luego los venden. Probablemente todas esas personas estén expuestas. Entonces, estas no son, digamos, no son las únicas fuentes de exposición, dependiendo del interrogatorio que ustedes hagan, a lo que se dedique o la industria que esté cerca de esa persona, ustedes podrán averiguar por internet o por diferentes bases de datos. Por lo general, la misma persona sabe, ¿no? Cuando le preguntan bien y qué utilizan, les va a decir plomo o va a decir, no, la industria que está cerca de mi casa, la mina que está y extrae plomo, ¿no? El dibujito de abajo es para hacerles ver, y hay un niñito, porque los que más se exponen a metales son los niños, por diferentes características, porque son más pequeños, porque están más cerca del suelo, porque están gateando por ahí, porque se llevan todo a la boca, eh, y porque además los niños absorben en este caso más plomo que los adultos. Entonces cuando de repente el papá y la mamá son los que trabajan con el plomo, pero el primero que va a hacer la intoxicación va a ser el niño, por esta característica que absorbe más el plomo, a pesar de que sean los padres los que están más expuestos. Entonces, bueno, de las fundiciones aquí en los autos ya no debería haber, ¿no? Porque está prohibido que se utilicen las gasolinas. En las pinturas, en realidad ya no están en las pinturas de las casas, sino en las pinturas de embarcaciones, de aviones, ¿no? Por sus propiedades antiarrumbre. Pero por ahí, digamos, alguna casa muy antigua que le pasaron la manita de pintura y le siguieron pasando y alguien quiere pintar bien y escarba todo eso, pues probablemente en una construcción muy antigua sí, todavía mantenga algo esas pinturas de plomo, ¿no? ¿Cuál es la toxicocinética o qué hace el organismo con el plomo, ¿no? La absorción es inhalatoria y gastrointestinal. En los niños es mucho mayor. En el caso de la absorción inhalatoria, también de alguna forma acaba siendo gastrointestinal, porque acuérdense que cuando nosotros inhalamos, algunas partículas quedan eh, en el moco, y hay una limpieza mucociliar, ¿no? Tenemos unos cilios en las mucosas de las vías aéreas, y esos cilios son como escobitas que van barriendo hacia arriba, y uno inconscientemente deglute eso. Entonces puede ser que inhalamos el plomo, pero al final por este mecanismo, aparte de inhalarlo, también lo deglutemos. Bueno, entonces los niños, acuérdense de eso, absorben más plomo que los adultos. Por otro lado, por eso puse aquí la edad, y por otro lado, si ese niño o ese adulto tiene deficiencia nutricional, deficiencia de hierro, de calcio, acuérdense que la deficiencia de hierro es más frecuente en niños, entonces, además, ese organismo va a estar ávido de absorber metales y va a absorber el hierro y el calcio. Por otro lado, el plomo se asemeja al calcio, entonces va a absorberlo. Y aquí de paso les voy diciendo que tampoco es que le vamos a dar complementos o suplementos de calcio a todo el mundo. No. Eso no va a prevenir que se intoxiquen, porque mientras sigan expuestos a grandes cantidades, igual se van a intoxicar. Digamos que daremos suplementos de calcio y hierro a aquellos que tengan déficit de calcio y hierro, o cuando hagamos la evaluación nutricional y vemos que no consume leche, no consume queso, no consume productos que contengan calcio, en ese caso tendremos que dar suplementos. Pero dar suplementos a diestra y siniestra podrá tranquilizar pero al que lo indica, pero no va a prevenir la intoxicación si sigue expuesto. Una vez que se absorbió y que está en sangre, permanece
glóbulo rojo más o menos un mes, luego pasan los tejidos entre 30 a 40 días y de ahí se queda depositado en los huesos como 20 años, alguna embriografía dice 40 años. Luego se elimina por el riñón, pasa a la placenta y la leche materna. Entonces, lo que les había dicho en sangre, el tejido blando, y luego queda depositado en el hueso. Entonces, nosotros el examen que pedimos es el plomo en sangre. Entonces, el plomo en sangre, como se darán cuenta, nos va a decir que el paciente está expuesto, o la persona, mejor dicho, que la persona está expuesta y no nos va a decir que está intoxicada. Obviamente, alguien que sigue expuesto, va a acabar intoxicado y va a coincidir que tenga valores altos y que además esté intoxicado, ¿no? Y después, pues, se queda en el hueso, ya no lo vamos a tener en sangre. Y esto les reafirmo y les recuerdo porque puede ser una persona que ya no esté expuesta a plomo, digamos que estuvo expuesta a plomo mucho tiempo, pero ya pongamos hace como 15 años, ya no tiene ningún tipo de exposición, pero todavía está en el hueso. Entonces, si esa persona le da cualquier patología que haga que se remueva el calcio del hueso, también se va a remover el plomo del hueso y el plomo va a salir a sangre, va a salir a los vasos sanguíneos, a la sangre, y puede ser que esa persona se intoxique. Entonces, cualquier patología que remueva el calcio del hueso, que provoque resorción ósea, pongan una sepsis, embarazo, hipertiroidismo, cualquier patología en donde exista resorción ósea. Que se ve en algún estrés médico, ¿no? Hay que explicarle bien a los pacientes, porque a veces me llegó un paciente que me dice, el doctor me ha dicho que cada vez que me estreso se me va a liberar el plomo del hueso, entonces procuro estar tranquilo. No es estrés psicológico, el estrés psicológico no, sino un estrés médico, o sea, una sepsis, un traumatismo, un embarazo, etc. El mecanismo de acción o la toxicodinamia se une a los grupos sulfidilo, que es lo que ya hemos dicho. Se aparece al calcio, entonces acuérdense de todas las funciones del calcio. El calcio interviene en la contractilidad del músculo liso, que está en los vasos sanguíneos, que está en las vísceras huecas, el músculo esquelético, el músculo cardíaco. El calcio interviene como un mediador para la liberación de hormonas, para la liberación de neurotransmisores, interviene en la cascada de la coagulación, etcétera, 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 y ahí me estaré olvidando muchas más funciones, aparte de que está de constituyente en el hueso. Bueno, por otro lado, es carcinogénico en animales y altera el ADN. Y acá un resumen de los efectos del plomo, ¿no? Están con fines académicos, pero iremos hablando de cada uno. Pero eso no quiere decir que se imbrinquen, ¿no? Que algún paciente tenga alteraciones de debilidad junto con dolor de cabeza, que sea infértil y que tenga anemia, ¿no? Todo empieza poco a poco. Y bueno, como no se llega al diagnóstico, no llegando al diagnóstico, luego acabamos en los extremos, ¿no? El extremo, digamos, de del compromiso del sistema nervioso central será, pues, empezará con cefalea, acabará pues con un estado convulsivo, o lo que se conoce como encefalopatía plúmica. Bueno, y así, ¿no? Entonces daña el cerebro y los nervios. En el caso va a haber problemas del lenguaje, del habla, anemia, retardo del crecimiento, infertilidad, abortos, alteraciones digestivas, daño renal. Ya les voy diciendo que todos los metales provocan hipertensión arterial, plomo sordera, por ese Beethoven estaba intoxicado por plomo, no era sordo, y bueno, las habilidades mentales. Cualquiera de los compromisos obviamente es de preocupación y puede llegar a comprometer la vida del paciente, pero digamos, quien lleva la peor parte van a ser los niños, porque los niños están en crecimiento y desarrollo neurológico. Entonces, desde que nacen, inclusive antes de nacer, ¿no?
hasta que llegan a los 5, un poco más de años. En la niñez se desarrolla el sistema nervioso central, desarrollan diferentes sinapsis, etcétera, etcétera. Entonces, pero si se expone al plomo en esta edad, ustedes entenderán que va a quedar con secuela porque no se va a desarrollar. A diferencia de un adulto, ¿no? Un adulto que se expone ya tiene el sistema nervioso central desarrollado. Obviamente puede quedar con secuelas y grave, pero quien queda peor es en el caso de los niños. Problemas neurocognitivos, problemas de la atención, problemas de lenguaje, problemas eh, de, de inactividad, de concentración, etc., ¿no? Entonces, eso quiero que lo recuerden. Entonces, a nivel sistema nervioso central, puede ser que empiece con cefalea, se atiende, no hace examen, no tiene nada, es una cefalea tensional, insomnio, astenia, irritabilidad y el déficit neurocognitivo que ya hablamos, ¿no? Nadie hace diagnóstico y el extremo pues, va a ser que convulsiones, lo que se conoce como encefalopatía plúmbica. Y a nivel del sistema nervioso periférico va a tener debilidad de miembros superiores, también de miembros inferiores, va a tener debilidad, va a consultar, no le encuentran nada, no, que esto que el otro, que no te encuentro nada, hasta que después ya tenga la mano caída o el pie caído y tenga dificultad para caminar. Si le hicimos una electromiografía, es axonal, esto es motor, efectivamente, a predominio de miembros superiores, pero también podría ser miembros inferiores. En este caso, pediré pues una electromiografía. En estos casos, uno tiene que hacer un buen examen neurológico. Estar ahí con sus reflejos, evaluar la fuerza muscular, tener ahí su martillito. En el caso del sistema hematopoyético va a tener síntomas de anemia. Anemia, debilidad, dolor de cabeza, puede llegar a tener palpitaciones y la anemia es muy severa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocurre la anemia? Porque en la síntesis de la hemoglobina, si tenemos la síntesis de la hemoglobina, hay diferentes enzimas que están bloqueadas. Precisamente estas enzimas tienen grupos sulfitrilo y por eso están bloqueadas. Como están bloqueadas por el plomo, no se sintetiza la hemoglobina. Por otro lado, la vida media de la hemoglobina está cortada en el caso de la persona que está expuesta a plomo. Y por otro lado, si te llega a ser compromiso renal con insuficiencia renal, esa va a ser otra causa de la anemia. Lo más importante es que están inhibidas las enzimas que se encargan de sintetizar la hemoglobina. Y lo otro que podemos ver son glóbulos rojos cargados de gránulos, lo que se conoce como punteado basófilo, que no es exclusivo de la intoxicación por plomo, pero estaría bueno buscarlo. No está expuesto a plomo, viene con anemia, entonces a veces tenemos que ir y hablar con la persona que va a ver la lámina para que lo busque bien. Estos gránulos están cargados del ARN porque el plomo inhibe una enzima que degrada el ARN. A nivel gastrointestinal va a empezar así, con falta de apetito, náusea, luego vomitará, dolor abdominal, va a ir atendiéndose, no le encuentran nada, le hacen ecografía, no le encuentran nada, y sigue así, entonces va a llegar el punto que el dolor va a ser intenso, y puede llegar a una emergencia con dolor abdominal agudo, intenso, no le encuentran otra causa, lo operan y no le encuentran nada. ¿Por qué ocurre esto? No se sabe exactamente, pero se ha visto en los estudios en animales que, como habíamos dicho, que el calcio interviene en la contractibilidad del músculo liso, y el músculo liso está en los intestinos y sirve para la contracción, ¿no? Y parece ser que la contracción está aumentada en pacientes con intoxicación por plomo, entonces por eso ocurre este dolor. Y lo otro que no se ve en todos los pacientes, pero hay que buscarlo, se ven aquellos que tienen malos hábitos de higiene dental, las bacterias convierten el plomo en sulfuro de plomo y se tiñe la encía que está en contacto con el diente, un color grisáceo, plomizo.
A nivel de riñón, ya les voy adelantando que casi todos los metales actúan a nivel del túbulo, ¿no? Entonces dañan el túbulo contorneado, entonces se pierden proteínas tubulares, ¿no? Entonces se pierde la beta-2 microglobulina, entonces va a estar aumentada en orina porque se pierde. Por otro lado, el túbulo se encarga de reabsorber la glucosa, porque la glucosa se filtra y luego se reabsorbe en el túbulo. Entonces, si tiene glucosa en orina y no es diabético, probablemente tenga un problema tubular que se conoce como el síndrome de Fanconi, que en este caso es por intoxicación por plomo. Este es otro, hasta ahora hemos ido hablando, es otro de los ejemplos de que hay compromiso tubular de otras causas que no es intoxicación por metales, por eso uno tiene que redondear todo, ¿no? Está expuesto, ya le estoy hallando compromiso tubular, y además tiene anemia, y además dolor abdominal, y dolor de cabeza, además le hago el dosaje, le sale alto, ahí sí, ¿no? Pero así aislado, pongamos que tenga un paciente que aisladamente tiene el compromiso tubular, pero no está expuesto, hay muchas otras causas de este compromiso tubular. Bueno, entonces si tiene glucosa en orina y no es diabético, y le puedo hacer el dosaje beta-2 microglobulina en orina y está alto, o algo más sencillo que pueden hacer, que el ácido úrico, porque el ácido úrico también se pierde por el túbulo, ¿no? Entonces, como está dañado el túbulo, no se pierde, entonces el ácido úrico está aumentado en sangre. Tal es así que antes hablaba de la gota saturnínica, ¿no? Y bueno, no son cuadros típicos como los de gota, pero sí los pacientes tienen artralgias y tienen valores altos de ácido úrico. Entonces, le podemos pedir ácido úrico y va a estar alto. Entonces, como les digo, no es tan típico como una gota, pero les va a ayudar porque estos sí son biomarcadores de daño. Esto sí les está diciendo que el paciente está intoxicado en el contexto de la fuente de exposición, ¿no? Bueno, entonces se pierde primero estas proteínas tubulares y bueno, si no se hace el diagnóstico, esto va a progresar y obviamente el paciente va a tener daño renal y ahí no solamente se va a perder la beta-2 microglobulina, sino también la albúmina, ¿no? Entonces, si tienen algún paciente intoxicado y le piden proteínas en orina y ya le sale proteinuria con el examen común, no con la beta-2 microglobulina, ya ese paciente ya pues, tiene bastante daño renal. Lo otro es que se ve hipoacusia, ¿no? Por eso les decía de Beethoven, ¿no? Beethoven estaba intoxicado por plomo. Y que este es un trabajito, y acá tienen las concentraciones de plomo en sangre, ¿no? Y acá el porcentaje de la pérdida auditiva, de los umbrales, ¿no? Entonces ven que a mayor concentración de plomo en sangre, mayor pérdida auditiva. Bueno, hasta este punto ya hemos ido diciendo cosas de laboratorio que tendrían que pedirle, ¿no? Hemograma, su examen completo de orina, porque ahí van a poder ver si hay glucosa, ¿no? El examen químico de orina, y ya las otras cosas dependiendo, pues si viene con debilidad y le encuentran reflejos disminuidos, le pedirán la electromiografía, si viene con convulsiones, tienen que pedir de todas maneras tomografía, etcétera, etcétera. Y ya a nivel de la parte toxicológica se puede pedir el plomo en sangre, ¿no? El plomo en sangre, que les va a venir en microgramos por decilitro, y eso es un biomarcador de exposición. Acá arriba les he puesto la maquinita, que hay maquinitas que están usando en provincias y acá en Lima. Esta maquinita, con una gotita de sangre, igual que la glucosa, le toman una gotita de sangre y pueden detectar en esa gota los valores, ¿no? Igual que cuando se toma la glucosa. Solamente les quería hacer recordar que es bueno, pero es como para hacer screening o cribado. Tengo toda una población que está expuesta, entonces a todos le hago el dosaje y a los que les encuentro alto ya le hago el examen habitual, que es con horno de grafito, el laboratorio convencional, etc., ¿no? Entonces, con esto no podemos hacer diagnósticos, sino que ya le encuentran alto a esa persona, inmediatamente se hace el examen
habitual, ¿ya? Porque es para screening, cribado, no es para diagnóstico. Bueno, entonces el plomo en sangre es un biomarcador de exposición. Otro examen que bueno, se está haciendo en algún laboratorio particular es la zinc-protoporfirina. ¿Qué es la zinc-protoporfirina? Que un poco les ayuda. ¿Por qué? Habíamos dicho la síntesis de hemoglobina, les presenté uno resumido, que este es más amplio. La síntesis de hemoglobina, hay enzimas encargadas de esto, todas están inhibidas por el plomo. Y en el último camino tenemos la ferroquelatasa que está inhibida por el plomo. Como está inhibida por el plomo, no se sintetiza hemoglobina y hay un aumento de la protoporfirina. Esta protoporfirina se une al zinc y se puede medir. Tiene también sus falsos positivos y negativos, pero ya es de ayuda. ¿Cuál es el manejo? Ya habíamos dicho, el manejo es remover al paciente de la fuente de exposición. Eso es lo más importante, lo primordial, lo relevante. Porque si está intoxicado y no lo remueven de la fuente de exposición, se va a seguir intoxicando, va a acabar mal. Y si por ahí ese paciente tiene indicación de quelantes, le dan los quelantes, pero no lo remueven de la fuente de exposición o lo regresan a la fuente de exposición después de que mejoró, es que sí que no estamos haciendo nada. Aquellos pacientes que tienen cuadros severos y valores altos de plomo en sangre necesitan tratamiento quelante. Entonces eso hay que valorar, porque pongamos un paciente que ustedes lo examinan bien, lo ven bien y tiene solo cefalea, ¿no? Tiene solo cefalea y tiene valores altos de plomo en sangre, pero solamente con retirar la fuente de exposición ya están haciendo un montón. A diferencia de un paciente que tenga valores altos de plomo y esté pues con convulsiones, ¿no? Y ese sí se le da el tratamiento quelante. Y así hay que valorar para cada paciente. El quelante viene de quelícero, ¿no? Quelícero porque se une fuertemente al metal y luego se elimina por orina, ¿no? Entonces, casi siempre estos tratamientos quelante hay que darlo en un hospital, hay que hacer exámenes previos de electrolitos, exámenes previos de riñón, etcétera, etcétera. Y ¿por qué? Porque miren, algunos, acá los más complicados, que tienen más efectos adversos son el eta-cálcico y el VAL. Sucímero menos, ¿no? Igual hay que tener cuidado. Pero estos son parenterales y el sucímero bioral. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que se une fuertemente al metal. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros damos a un paciente que realmente no lo tiene indicado, entonces va a jalar todo el plomo de los tejidos y va a tener alta concentración de plomo en sangre, va a pasar la barrera hematoencefálica y el paciente se va a complicar y va a ser una encefalopatía plúmbica, ¿no? No estaba con algo de cefalea, pues no estaba convulsionando, pero vamos a precipitar esto, ¿no? Entonces, también puede quelar nuestros metales, los que sí tienen alguna función en el organismo. Bueno, entonces, remoción de la fuente de exposición. El etato disódico cálcico, no hay que confundirse porque no es el ECTA que está como anticoagulante, ¿sabes? Que se usa para los frascos como anticoagulante, los frascos que vamos a tomar muestra, ese no es, porque si se equivocan y usan ese, el paciente se va a recomplicar con una hipocalcemia severa. El etato disódico cálcico, bueno, ahí tienen las dosis, o sea, por 5 días, endovenoso lento, son nefrotóxicos, pueden provocar hipotensión, compromiso renal, bueno, y una infusión rápida puede dar tetania por hipocalcemia. Es endovenoso. El ácido dimercapto succínico o DMCA o succímero tiene menos efectos adversos, se da vía oral, así en la dosis, pero con cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, se han hecho estudios en niños que están indicados, niños con valores más de 45, ¿no? En niños con valores menores de 45,
de plomo y se ha visto que, bueno, sí, les baja el plomo, ¿no? Pero luego a la larga el plomo regresa a sus valores basales y tampoco disminuye la morbimortalidad, es decir, que darle o no darle para niños con valores menores de 40 es igual. Todo en su contexto, ¿no? Y el dimercaprol, que no, solo se utiliza si el paciente tiene valores muy altos de plomo en sangre, valores mayores de 70, o está con encefalopatía plúmica. Se utiliza antes del ETA cálcico, porque les había dicho que el ETA puede jalar y provocar la encefalopatía, ¿no? Entonces se utiliza por lo menos 1 hora antes, idealmente 4 horas antes, intramuscular, a veces inicialmente cada 4 horas, es doloroso, viene disuelto en un aceite de maní, si el paciente es alérgico al maní, nada, se va a complicar el asunto. Este tiene muchos más efectos adversos, hipotensión arterial, dolor torácico, náuseas, vómitos, y por ahí, como es un medicamento de uso poco frecuente, si se equivoca el personal de salud y le indica endovenoso, el paciente puede llegar a fallecer, tiene una alta probabilidad de fallecer. Bueno, el manejo es alejarlo de la fuente de exposición. El otro metal del que vamos a hablar es el mercurio. El mercurio viene de 3 formas: elemental, inorgánico, orgánico. El elemental es el que ustedes conocen más porque es el plateado que está en el termómetro, en el tensiómetro, etcétera, el que se utiliza en la minería ilegal. Y el inorgánico, orgánico, allí en sus nombres: mercúrico, cloruro mercúrico. El orgánico tienen el metilmercurio, etilmercurio, etc. El tiempo de vida media en sangre es 1 mes o 2 meses. Mecanismo de acción: se une a los grupos sulfidrilos, pero también se une a otros grupos como aminas, grupos fosforilos, carboxilos. Este es el general para el mercurio. En resumen, ¿no? Hay compromiso del sistema nervioso central, ahí vamos a tener el temblor mercurial. En el caso del mercurio orgánico, compromete cerebelo y la parte occipital. En la boca vamos a tener gingivitis, estomatitis, puede llegar a perder las piezas dentarias. Cuando se inhala grandes cantidades, puede ser que el paciente haga neumonitis, ¿no? Cuando se ingiere el mercurio, sobre todo inorgánico, el mercurio inorgánico, es corrosivo y el paciente puede tener hemorragia digestiva alta, náuseas. A nivel de la piel, va a presentar esfacelación, acrodimia, que vamos a ver que es la coloración intensa de palmas en plantas. A nivel de riñón, el compromiso tubular, y para el mercurio inorgánico se describe síndrome nefrótico. A nivel del sistema inmune, funciona como un disparador del problema autoinmune. No quiere decir que los causa, no los causa, sino que los dispara. Por ejemplo, una persona que iba a hacer un hipertiroidismo por Graves Basedow, porque tiene un fondo autoinmune, se expone al mercurio y desarrolla la patología. No la causa, la dispara. Es como un gatillador. El eretismo, que son las alteraciones, que ahí les puse el sombrero loco, porque el sombrero loco, Alicia en el País de las Maravillas, está intoxicado por mercurio. El eretismo son los trastornos que ocurren del ánimo, hay la habilidad emocional, irritabilidad, llanto fácil, depresión, puede ser como excesos maníacos. Eso, el sistema nervioso periférico puede dar una polineuropatía. A nivel de la vista, los trabajadores expuestos a mercurio se describe alteración de la visión de colores, y en el caso del mercurio orgánico hay la visión en túnel. Bueno, aquí un poco para diferenciar en los tres, la vía de exposición en el mercurio elemental es la vía inhalatoria. Para los otros dos, la vía oral. Esto es importantísimo que lo recuerden,
porque a veces resulta que se tragó el mercurio elemental, porque se tragó el del termómetro, porque se tragó mercurio elemental, porque lo usaba. Bueno, una fuente de exposición en la brujería, ¿no? Porque algunos brujos, chamanes, utilizan el mercurio. Bueno, digamos que se lo tragó. El mercurio elemental no se absorbe por vía inhalatoria. No se absorbe por vía inhalatoria. Porque ya hemos visto casos que le manda hacer el dosaje de mercurio el médico tratante. Y es más, le da la receta con el tratamiento quelante y el tratamiento quelante, como saben ustedes, no lo venden en las farmacias. Entonces, no, cuando es por vía oral, el mercurio elemental no se absorbe. El mercurio elemental se absorbe por vía inhalatoria, no por el tracto gastrointestinal. Los otros dos sí se absorben por vía oral. El mercurio orgánico se absorbe también por vía dérmica. La distribución, bueno, se distribuye a todos los tejidos, principalmente al sistema nervioso central, la eliminación renal y gastrointestinal, pero el orgánico principalmente gastrointestinal, menos renal, y bueno, afectan el sistema nervioso central, con tremor, eretrismo. Tremor es el temblor mercurial, que inicialmente es leve, ¿no? A veces que solamente el paciente lo percibe, no le hace caso, y luego se acerca a atenderse, le dice, no, tienes problemas de ansiedad, no es hipertiroidismo, no es ansiedad, le dan benzodiazepina, y sigue el temblor, y luego, bueno, si nadie se da cuenta de la fuente de exposición, y acaba con un temblor severo, que el pobre no puede comer, ya no sale a la calle porque le da vergüenza. Y el eretismo, ya lo que habíamos dicho, los trastornos de irritabilidad, labilidad, depresión, ansiedad, está descrito hasta como accesos psicóticos. Y a nivel del mercurio orgánico hay parestesias, habíamos dicho que hay compromiso cerebeloso, por lo que hay ataxia, hay la visión en túnel, ¿no? Visto que nosotros, si vemos de frente, podemos percibir la periferia, ¿no? Podemos percibir lo que está a nuestro costado siguiendo de frente. En este caso, la periferia no se ve y el paciente ve como si estuviera viendo por un huequito, solamente lo del centro. Bueno, a nivel pulmonar, si se inhala grandes cantidades, bueno, no solo grandes cantidades, ¿no? Depende, si es poquita la cantidad puede ser como un resfrío, hace como un resfrío, un proceso gripal. Si es gran cantidad, ya hace insuficiencia respiratoria, hipoxemia, de repente requiere hasta ventilador. A nivel tracto gastrointestinal, el mercurio inorgánico, ya vemos que cuando se traga es corrosivo, y es como, tiene la misma clínica que aquel que se tomó ácido o un alca. A nivel renal, puede dar el problema tubular que habíamos dicho para los metales, pero en el caso del mercurio inorgánico hay necrosis tubular aguda y también hay casos descritos de síndrome nefrótico. Acrodinias es la coloración rojo intensa de palmas y plantas. La acrodinia se puede ver en pacientes intoxicados. Es digamos, un efecto idiosincrático. En intoxicados, pero también en personas que no están intoxicadas y solamente se expusieron al mercurio. El tratamiento es alejarse de la fuente de exposición, pero bueno, aquí les quería poner los quelantes porque en el caso del mercurio orgánico no funcionan los quelantes. Se los podemos dejar, pero no funciona. Bueno, el elemental ya lo conocen ustedes. El elemental se evapora a temperatura ambiente. A la temperatura de nuestro organismo, si estamos ahí jugando con el mercurio, con las manos, etcétera, etcétera, se evapora mucho más y si encima se calienta, que es lo que se hace en el caso de la extracción de oro, si se calienta peor todavía. Entonces hay que tener cuidado con eso. Fuentes de mercurio elemental. Ahí tienen, bueno, odontología ya debería sacarlo, ¿no? Porque ahora las amalgamas ya no son de mercurio. Son de otro tipo de cosas como resinas, etcétera, ¿no? Pero, digamos,
Todavía hay personas, o dos personas que tenemos nuestras amalgamas de mercurio. En realidad no pasa nada, no pasa nada, hay unos factores de riesgo, digamos, que tengamos muchas amalgamas y estemos que te come chicles, cosas así, pero por lo general no pasa nada. Las baterías, algunas pilas, ahora las pilas tienen carne o níquel, pero algunas pilas que vienen de estas importadas de otros idiomas, puede ser que todavía tengan mercurio. Los barómetros, los instrumentos de calibración, aquí tienen otra fuente de exposición, electroplatinado. Bueno, en nuestro medio lo más grave es la extracción de oro. Y estos fluorescentes o lámparas tienen mercurio, pero la cantidad que tienen es mucho, mucho menor que la que tiene un termómetro. Entonces, en nuestro país, la extracción de oro ilegal, ustedes ya saben, en toda la parte de la selva, no solamente se está contaminando con mercurio, sino que se está perdiendo bosques, ¿no? Se está perdiendo la fauna y la flora, y además todas esas zonas donde se extrae también hay todo un problema de alcoholismo y prostitución. Bueno, ¿por qué se usa la extracción de oro? Bueno, acá tiene un esquemita, pero esto puede ir de lo más básico, como mezclarlo manualmente, porque el oro viene contaminado con muchas cosas, entonces lo que se hace es que se mezcla con mercurio, ¿no? Entonces se mezcla con mercurio, a veces manualmente, otras veces utilizan estos instrumentos como una piedra y encima la persona está que mueve, pues que la piedra va mezclando el mercurio con lo extraído. Y luego todo esto, una vez que está bien mezclado, se calienta. Una vez que se calienta, el mercurio sale con las impurezas y lo que queda es el oro puro. Entonces, este mercurio, bueno, todas estas personas que están aquí, obviamente, están inhalando mercurio. Pero además, todo el mercurio va a quedar en todo este ambiente. Entonces, hay personas que viven en esas zonas, que no están trabajando con mercurio, pero que están inhalando el mercurio porque al final todos los caminos del mercurio llegan al hombre, ¿no? Entonces, que sea del origen natural o que se utiliza en las industrias o en este caso en la extracción del oro, va a llegar al ambiente, de ahí va a caer con la lluvia o directamente, por ejemplo, todo ese mercurio que se utiliza queda en los ríos, luego va a llegar al mar y de ahí, bueno, las especies marinas se van a ir alimentando. Cuanto más grande va a ser esa especie marina o ese pez, más contenido de mercurio va a tener y al final vamos a estar inhalando o comiendo mercurio. Por ahí hay alguien que está con su micrófono encendido, porque los estamos escuchando. Bueno, este es un trabajito que acá tienen los que hicieron el estudio. Compraron pescado en el mercado de Puerto Maldonado, ¿no? El mercado de Puerto Maldonado. Y entonces se ve que 3 especies sobrepasan los valores permitidos por la MS de mercurio en el pescado. Estos son la mota moteada, el zúngaro y la chambira. Y por ahí la doncella también se estaba incrementando. Y más la gente que hemos atendido ya sabe y dice, no, yo ahí no como pescado, porque ese pescado está contaminado. Por lo menos se está recomendando que en Puerto Maldonado no se consuman estas 3 especies. Eso respecto al mercurio elemental. Respecto al mercurio inorgánico, ahí tienen fuentes, desinfectantes, en pinturas, tinturas, el proceso de cobre, fuegos artificiales. Los trabajadores del laboratorio químico utilizan el mercurio inorgánico. Están en algunos geles, aunque ya menos, ¿no? Por ejemplo, antes estaban en los geles oftálmicos porque como conservante, pero ahora ya no. Trabajadores de curtiembre, material para tatuajes. Esto funciona igual que el plomo, ¿no? Cuanto más barato un útil escolar, más contaminado. Igual acá, cuanto más barato les cobran para hacerse un tatuaje, probablemente esté con mercurio, ¿no?
y preparaciones para embalsamar de mercurio inorgánico. Del mercurio orgánico usos también como bactericida, también para embalsamar, en la industria del papel, en agricultura como fungicida, ¿no? Se utiliza en la semilla. Esa semilla no hay problema porque se siembra y no ocurre ningún tipo de problema. El problema es cuando esa semilla para sembrar no se siembra y se utiliza para fabricar harina, como trigo, para fabricar pan, etc. Ahí sí, ese sería el problema que en otros países tienen, ¿no? Como Irán, pero porque viene señalizado, es solamente para sembrar, no es para consumir. Lo otro, las pomadas cosméticas aclarantes. Bueno, esta es una pomada antigua que ya no la venden, que tenía mercurio, pero este casito es del 2019, una persona que utilizaba una crema por mucho tiempo, esta crema contenía mercurio y era una crema para aclarar la piel. Entonces hay que leer bien, siempre, para todo producto que compremos, tenemos que leer bien siempre la composición, los ingredientes. Nuevamente, obviamente, si compro una crema muy así barata, de un ambulante, etcétera, bueno, ya corro los riesgos eh, que, que pueden ocurrir, ¿no? Bueno, acá de nuevo el resumen. Para cualquier tipo de mercurio hay hipertensión arterial. Lo he puesto aquí, pero en realidad es para cualquiera. Bueno, en el caso del mercurio metálico, tenemos una triada, temblores finos, bueno, temblores finos al inicio, porque ya después son temblores groseros, ¿no? Es decir, el temblor mercurial, el eretismo, que es esto de acá, depresión, trastorno de personalidad, insomnio, labilidad, llanto fácil, acceso maníaco, etc. Yo siempre digo lo que me decía un psiquiatra de aquí en el hospital, me dice, Melinda, si no sabíamos que estaba intoxicada por mercurio esa paciente, lo hubiéramos catalogado como depresión y ansiedad. Y luego, bueno, la estomatitis o gingivitis, que inclusive pueden llegar a perder los dientes, ¿no? Ese es en el caso del mercurio metálico. En el caso del mercurio inorgánico, ya mucho que es corrosivo, puede dar síndrome nefrótico, necrosis tubular aguda con insuficiencia renal. En el mercurio orgánico, bueno, hay encefalopatía, hipertensión arterial, ya hemos dicho, ataxia, ¿no? Caminar como borrachito, la ataxia porque compromete el cerebelo, y luego lo que hemos dicho, la visión en túnel, ¿no? Se reduce el campo visual. Y la acrodinia, que se puede ver por cualquier tipo de mercurio, principalmente metálico e inorgánico, que puede ser solo exposición, no necesariamente intoxicación, que es un color intenso, rojo de palmas y plantas, generalmente es en niños, el 99.99% niños, ¿no? Están irritables, tienen fotofobia, se encogen como plegaria megametana, tienen mialgia, pueden dolor abdominal, diarrea, vómito, ¿no? Esa es la acrodinia, que se puede ver con los tres tipos, con cualquiera de los tres tipos, ¿no? Y el eretismo ya es solamente para recordarles, ¿no? Hemos tenido pacientes que han estado viendo como depresión, ansiedad, ¿no? Y encima, claro, obviamente tenían problemas de la niñez, ¿no? Pero estaban intoxicadas. Entonces, les digo el sombrero loco porque en aquella época, los sombreros se fabricaban utilizando mercurio. Entonces, los que fabricaban los sombreros acababan locos, entonces sombrero loco. Entonces, sí, está muy bien descrito en la novela y también está muy bien interpretado en la película, porque han visto en la película que Johnny Depp de pronto está sonriente, ¿no? Y acaba con la cara triste, o han visto la danza que hace, que es una exageración del temblor mercurial, ¿no? La danza. Bueno. Color rojo intenso de palmas y plantas, labios, en niños con especialización de la piel y en adultos más raro de esta
fuente, Rusiniak. Bueno, ¿qué examen laboratorio vamos a pedir? El mercurio en orina. El mercurio en orina. De aquí en adelante vamos a pedir metales en orina. El único que se pide en sangre es el plomo. El mercurio en orina tiene una... Los metales no se eliminan en forma constante en la orina, ¿no? Sino intermitente. Entonces es mejor una orina 24 horas. Es mejor una orina 24 horas. Pero a veces por la urgencia necesitamos el valor rápidamente, o es un lactante, un bebé, o a veces los trabajadores, a ver, díganle, o ustedes mismos, imagínense estar andando con su botella para juntar la orina, está medio complicado, ¿no? Cuando está hospitalizado, sí, a veces sí les podemos juntar la orina 24 horas. Pero en vista que no se puede, si no se puede, hacemos orina puntual, ¿no? Una muestra de orina. Cuando hagan muestras de orina, un buen laboratorio siempre les va a medir la creatinina en esa orina. Entonces se los van a reportar como microgramos de mercurio por gramos de creatinina, ¿no? En personas no expuestas tiene que ser menos de 5, y en adultos expuestos o trabajadores 35, 35 microgramos. En sangre no me sirve porque en sangre me sirven intoxicaciones agudas. Las intoxicaciones agudas por metales son las menos frecuentes. Tratamiento, alejar de la fuente de exposición. Bueno, en aquellos pacientes que están muy comprometidos con valores altos de mercurio, podemos utilizar el VAL, que ya hemos dicho que es intramuscular, o el suxímero. Y en el caso del mercurio podemos utilizar la penicilamina, que es un poquito más fácil de conseguir, porque se indica para otros trastornos médicos. Lo único que, ojo, que siempre hay que darlo con el estómago vacío, cada 6 horas por lo general, y siempre utilizar piridoxina, porque es antipiridoxina, si no el paciente les puede acabar convulsionando. Y bueno, ahí tienen los efectos adversos. Pero el principal tratamiento es alejar al paciente de la fuente de exposición. Respecto al arsénico, el arsénico sí es el más famoso de todos porque es el veneno de los venenos, ¿no? ¿Han visto ustedes las películas durante la historia? Es el veneno más conocido, ¿no? Es el veneno de los Borgia. Se utilizaba en medicamentos también. Al igual que el plomo también se ha utilizado como medicamento, ¿no? La solución de Buró. Y el mercurio también se ha utilizado como medicamento para la sífilis, ¿no? Ahí la frase que decía, una noche con Venus, toda una vida con Mercurio. Y el arsénico también se ha utilizado en champús, en jabón, etc. Y bueno, acá tienen un dibujo, el vals del arsénico, porque en algún momento estuvo de moda el color verde París, que precisamente se hacía con arsénico, y el verde París, entonces estaba de moda, y el verde París no solamente en los cuadros, sino en las cortinas, en la ropa, entonces acababan intoxicados por arsénico, por el uso de esta ropa contaminada con arsénico. Ahora, una de las fuentes principales de arsénico es la fuente natural. Este es un trabajito de Murray que midió arsénico acá en toda esta zona que está de rojo, que involucraba Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y el cuadrito de arriba tienen los valores de arsénico en fuentes de agua. Y todas las fuentes de agua sobrepasaban los valores permitidos de arsénico. Y acá en todas las fuentes de tierra, sedimentos, entonces también sobrepasaban, ¿no? Entonces hay una fuente natural de arsénico. Por eso es que siempre es importante los estudios de base, ¿no? Antes de que se instale una empresa minera, etcétera, los estudios para ver cuánto habían inicialmente. Este es un trabajito de tesis de Miranda. Ha comprado cebolla en diferentes mercados de Lima, no todas estas muestras.
y todas las muestras sobrepasaban los valores de arsénico. Bueno, ahí tienen un cuadro de Cézanne del Ver de París. Probablemente Cézanne también estaba intoxicado con arsénico. Hay tres formas de arsénico. El arsénico inorgánico, es, es, es el trivalente o arsenito, y el pentavalente o arsenato. El que está en negrita es el más tóxico, pero como vamos a ver, en el organismo el trivalente puede pasar a pentavalente y el pentavalente a trivalente. O sea que al final puede ser que esté expuesto a pentavalente, pero pasa a trivalente, ¿no? Y viceversa. El mercurio orgánico, que está en algunos medicamentos y productos de mar, que por lo general no reviste toxicidad, y la forma gaseosa o arsina, que es más raro, que se utiliza en algunas industrias, y la arsina lo utilizan sobre todo los galvanizadores, y es más raro, ¿no? Generalmente son accidentes laborales que se inhalan grandes cantidades de este gas, y lo que provoca es una anemia hemolítica. Este es igual, todos los caminos del arsénico igual llegarán al hombre, serán de origen natural, como las erupciones volcánicas, los incendios forestales, etc. Al final llegan al aire, luego con la lluvia llegan al mar, o llegan al mar directamente de su fuente, con ese, y aquí en el mar, bueno, al final, dependiendo de cómo se ríen las plantas, o los animales con que se alimenten, va a llegar al ser humano. Y de origen antropogénico, las industrias se utilizan como fertilizantes, también como plaguicidas, como preservantes, etcétera, etcétera. Al final va a llegar a las plantas. En este caso, por ejemplo, le pusimos el ejemplo de la cebolla, o hacia los animales. Ya, entonces, fuentes: plaguicidas, preservantes de madera, minería, metalurgia, en la cosecha del algodón, también en la industria vinícola, el cultivo de la uva, en algunos casos. Los remedios homeopáticos, que ya está descrito en países a nuestro alrededor, que están contaminados con arsénico, más que vienen en otro idioma que no se entiende. El agua contaminada, bueno, y el origen natural, la corteza terrestre y el agua subterránea. Y el arsénico orgánico reviste menos toxicidad. Está en los productos de mar. El principal es el arsenobetaina, estos tres de arriba, principalmente el arsenobetaina. Y el melarsoprolol se utiliza en algún tipo de leucemia. Obviamente es un medicamento que se da en sobredosis, va a conllevar a toxicidad. Pero respecto a los otros tipos de arsénico orgánico, no reviste toxicidad, es muy rara la toxicidad. De repente algún producto en particular, como el dimetilarcínico en la industria laboral, etc. Hasta ahora faltan muchos estudios para realmente confirmar que sea tóxico, sobre todo los de origen de mar, como el orgánico, ¿no? Como arsenobetaina, arsenotolina. Bueno, se absorbe por vía gastrointestinal principalmente, algo respiratoria. Obviamente, si es de origen laboral, la respiratoria va a incrementar, y dérmica mínima, ¿no? Una vez que se absorbe, está en sangre más o menos 2 horas, de ahí se deposita en casi todos los tejidos, cruza la barrera hematoencefálica. Entonces, de aquí nomás están viendo que el arsénico en sangre no me va a servir, salvo que sea intoxicación aguda, porque va a desaparecer rápido de sangre. Bueno, habíamos dicho que el pentavalente, que es el arsenato, puede pasar al trivalente, que es el arsenito, y viceversa. Habíamos dicho que el arsenito es el más tóxico, pero sin embargo ven que hay un intercambio. Entonces, ¿cómo ocurre el metabolismo? Por metilación. Entonces el arsenato pasa a arsenito, el arsenito pasa a ácido metilarsónico y ácido dimetilarsínico, y se eliminan por orina. Entonces, dependen de metilación en el hígado, la eliminación renal. Se ha visto, bueno,
Se han hecho trabajos a nivel de Sudamérica, pero no a nivel de Perú, y se ha visto que en la población andina que está expuesta a arsénico miles y miles de años, porque está en la corteza terrestre y en el agua subterránea, no desarrollan tanto la intoxicación, ¿no? O sea, como para tener ese tipo de exposición tendríamos que tener mucha más población afectada. ¿Por qué? Porque hay una variante del gen de las enzimas que provocan la metilación, la AS3 metiltransferasa, ¿no? Entonces, como hay esa variante del gen, ocurre mayor metilación, entonces el arsenito se elimina, pasa rápidamente a metilarsónico y de metilarsénico y se elimina más fácilmente en orina. Entonces, esta población andina metaboliza de mejor manera y de forma más rápida el arsénico, por lo tanto no se intoxica. Si esto ocurre en nuestra población peruana, no lo sabemos. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción? Ya hemos dicho unión a sulfidrilos, acá estamos separando un poquito. El trivalento se une a los sulfidrilos. Ya hemos dicho que los sulfidrilos están en las enzimas, inactivan enzimas, y las enzimas más importantes que inactivan son las de la respiración celular, y las enzimas que detoxifican los radicales libres y provoca, por lo tanto, estrés oxidativo. Y el pentavalente se parece al fósforo inorgánico, entonces compite con el fósforo inorgánico. Entonces, ustedes saben que el ATP es una molécula que se utiliza para la energía de la célula. El ATP sale de la unión del ADP más el fósforo. Pero en este caso, como compite, el arsénico se une al ADP y forma el arsenato ADP, entonces no se forma el ATP. Bueno, ¿qué es esto del estrés oxidativo? Hay un balance entre los antioxidantes bueno, acá están antioxidantes, pero también otros estilos de vida, ¿no? Y las especies reactivas de oxígeno radicales libres. Cuando hay muchos radicales libres o especies reactivas de oxígeno, ocurre el estrés oxidativo, hay daño del ADN, se destruye la célula porque hay peroxidación lipídica, apoptosis y muerte celular o daño celular, ¿no? Entonces siempre hay un equilibrio, el equilibrio de los antioxidantes. Tenemos enzimas que degradan estos radicales libres. Las enzimas, catalasa, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa. Estas enzimas tienen grupos sulfidrilos, por lo tanto están inhibidas en general por los metales, y en este caso estamos hablando por el arsénico. Otra fuente de antioxidantes son frutas, verduras, ejercicio. Entonces, nosotros tenemos estas enzimas, pero si no comemos frutas y verduras y no hacemos ejercicio, se inclina la balanza. Y especies reactivas de oxígeno, bueno, en este caso estamos hablando de los metales y del arsénico, pero otros químicos pueden ser plásticos, plaguicidas, etc. Por otro lado, si no hacemos ejercicio, si solo comemos chatarra y fumamos o tomamos alcohol, se inclina la balanza y hay estrés oxidativo. Estrés oxidativo, daño celular, muerte celular. Por eso van a ver que en la guía también dice que es comer muchas frutas y verduras. No, claro, es recomendable, pero ojo, porque ustedes se pueden comer todas las frutas y verduras del mercado, por decirlo así, pero si siguen expuestos al arsénico, igualitos van a acabar intoxicándose por arsénico, ¿no? Pero obviamente recomendamos, como a toda la población, no consumir cigarrillos, no beber alcohol, comida chatarra muy de vez en cuando, muchas frutas y verduras, y hacer ejercicio. Y ya se sabe que el estrés oxidativo, sea por la causa que fuera, en este caso estamos hablando de metales, y a propósito del arsénico, ya se sabe que el estrés oxidativo se asocia a diabetes, cáncer, enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, cardiovasculares como infarto, accidentes cerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica.
En la intoxicación aguda por arsénico vamos a tener que se compromete el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso y cardíaco. Entonces el paciente va a tener náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea como agua de arroz. Solo hay dos causas de diarrea como agua de arroz, ¿no? El cólera, que bueno, que ya no vemos los casos que se veían al inicio de la epidemia del cólera, es bien raro que vean diarrea como agua de arroz, y la intoxicación por arsénico, así literal, como el agua de arroz. Compromiso cardíaco, que puede haber falla miocárdica, hipotensión, arritmias, ¿no? Prolongación del QT, etc. Y bueno, puede tener convulsiones, encefalopatía, neuropatía a las 3 semanas, y puede hacer luego las uñas de Meese, ¿no? Las uñas de Meese, que no son exclusivas de la intoxicación por arsénico, son estas líneas blanquecinas, transversales, en la mitad de la uña. ¿Qué es lo que quieren decir? Que ha habido digamos, un pare en el crecimiento de las uñas, se ha detenido el crecimiento por algún evento agudo importante, en este caso la intoxicación por arsénico, ¿no? Pero puede haber otras causas, ¿no? Pongamos un paciente que tiene una sepsis severa, o un paciente que está hospitalizado en UCI por X motivo, entonces hubo se detuvo el crecimiento de la uña y se ven las líneas de Meese. Ahí tienen las líneas de Meese. Y como ven, es una rayita, porque a veces consultan por una rayita penita, ¿no? No. Y en la intoxicación crónica hay compromiso de piel, del sistema nervioso periférico y cáncer. Es cancerígeno, no solo de piel, como vamos a ver. Bueno, entonces al nivel del sistema nervioso periférico hay parestesias, no va a tener adormecimientos en forma de guante y calcetín, que son distales y que luego van a progresar. Se puede confundir con el síndrome de Guillain-Barré. Entonces hay debilidad, dolor, adormecimiento, se altera la sensibilidad tanto táctil, dolorosa, temperatura y disminución de los reflejos. Es una parálisis flácida ascendente. Como en toda neuropatía periférica, la primera sensibilidad que se pierde es la vibratoria. Yo siempre les recomiendo que se compren su diapasón, que tengan su martillo, porque miren, la sensibilidad táctil, dolorosa y térmica las podemos evaluar. El examen neurológico, como siempre digo, no es exclusividad del neurólogo. Todos los médicos, cuando acabamos la carrera, los médicos generales sabemos hacer el examen neurológico. Deberíamos saber, ¿eh? Si no, poner las barbas en remojo, empezar a estudiar y hacerlo. Bueno, entonces, ese es el compromiso periférico. Y cambios térmicos, bueno, ya les había mencionado las líneas de Meese, pero hay hiperkeratosis, ¿no? Hiperkeratosis, comúnmente callo, pero ya son más severas, las uñas quebradizas, áreas de hipopigmentación, como gota de lluvia. Acá tienen hiperkeratosis palmar, puede ser plantar. Este es un cáncer de piel. Acá las gotas de lluvia, ¿no? Le ponen así gotas de lluvia porque hay zonas hipopigmentadas, compran las gotitas dentro de un fondo hiperpigmentado, o zonas hipo e hiperpigmentadas. Este es un cáncer de piel. Entonces, como dijimos para los anteriores temas, un buen examen físico. Tengo que hacerle quitar la camisa, el pantalón, la falda y examinar bien, ¿no? Si vengo alguna lesión, hacerle seguimiento, pedir permiso, tomar la fotito, o valorar si es que va a requerir una evaluación dermatológica. Y verlo, preguntar, ¿no? De repente no es nada, de repente no, solo tengo desde la niñez, o de repente sí está apareciendo. Si no le quitan la ropa al paciente y lo examinan superficialmente, no se van a dar cuenta de alguna lesión. Bueno, entonces ya hemos dicho que era el compromiso del sistema nervioso periférico, el compromiso de la piel, y el otro era que era cancerígeno. Cancerígeno, sobre todo el trivalente, la entidad
una de las entidades internacionales que clasifican a los cancerígenos, la IARC, lo clasifica como uno, que quiere decir que sí o sí es cancerígeno para células humanas, que ya está oleado y sacramentado. Entonces, cáncer no solo de piel, sino que de pulmón, vejiga, hígado. Entonces, está bueno tomarle a estas poblaciones, tomarle radiografía cada año, un examen de orina cada año, y lo del hígado se los voy a mencionar por aquí. Otro compromiso crónico, intoxicación por arsénico, bueno, cefalea, hipertensión arterial, ya está de más que les diga, diabetes, ¿no? Diabetes mellitus. Pero, ojo, todo en su contexto, porque ustedes saben que a nivel mundial está aumentando la diabetes por los malos hábitos alimenticios que tenemos. A nivel nacional también está aumentando la diabetes, entonces, ojo, tienen que valorar eso. Si esa población que ustedes saben que está expuesto a arsénico tiene más diabetes que la población general o el resto de la población peruana, sí podríamos decir que hay una correlación, pero si no, no, porque de repente en el sitio donde están trabajando está aumentando la diabetes, pero también como en el resto del país, ¿no? Pero obviamente está bueno pues, que le pidan la glucosa. Y bueno, está descrito casos de cirrosis en algunas personas, no todos, pero también tengan en contexto que en nuestra población hay alto consumo de alcohol, ¿no? Entonces también preguntar esa parte, y está bueno pedir pruebas de función hepática también, ¿no? Y bueno, fibrosis pulmonar, si hay inhalación de gran cantidad de arsénico, puede ser como una fiebre por humo de metales y bueno, puede quedar con fibrosis. Ya les iba diciendo algunas cosas que se pueden pedir de laboratorio. En la parte toxicológica pedimos el arsénico en orina. En sangre no me sirve porque hemos dicho que está pocas horas en sangre. Entonces, solamente que fuera una intoxicación aguda. Entonces hago el arsénico en orina, igual que para mercurio. Si no puedo juntar orina 24 horas, entonces lo hacemos en orina, en una sola muestra de orina, donde también le deben medir la creatinina en esa orina. Acuérdense que los alimentos de mar pueden aumentar la concentración, porque los alimentos de mar tienen arsénico orgánico. Ya hemos dicho que el arsénico orgánico no es tóxico. Bueno, entonces, menos de 20 microgramos por gramos de creatinina en no ocupacional y en ocupacional menos de 50 microgramos por gramo de creatinina. Entonces, aquí un ejemplo que les dije que un examen de laboratorio solo no me hace ningún tipo de diagnóstico. Pongamos que por algo de rutina le hicimos arsénico en orina y le salen 1700 microgramos por litro, ¿no? Y estamos diciendo que los valores deberían ser por litro menos de 50 microgramos por litro, según el Censo-Paz, que es el laboratorio acreditado. Entonces, ustedes dirían, uy, tiene 1700, uy, urgente, hay que trasladarlo a un hospital de tercer nivel, urgente, darle tratamiento quelante, urgente, todo, y no. Puede ser que esté una persona sana, que no tenga una exposición, pero consumió productos de mar y le salió estos valores. Acuérdense que en los laboratorios que tenemos aquí no miden el arsénico orgánico, inorgánico, sino miden el arsénico total. Igual que para el mercurio, no les miden el orgánico, el inorgánico, el elemental, sino el total. Entonces, igual, acá miden el arsénico total. Entonces, si les sale alto y no hay fuente de exposición, ustedes, o si quieren estar más seguros, y de repente hay fuente de exposición, pero el paciente está asintomático, lo examinan bien y no tiene nada, entonces le miden en una semana mínimo un nuevo control, pero le recomienda que no consuma ningún producto. En el caso del mercurio, me olvidé decirles, también puede aumentar por la exposición ambiental, por esto del consumo de pescado también, ¿no? Entonces, recomienden que no que estén una semana sin comer estos productos y hacen el control. ¿Cuál es el tratamiento? Alejar al paciente de la fuente de exposición. Aquí sí
el tratamiento quelante ya está más difícil de decidir, porque se ha visto que aquellos pacientes que le dan tratamiento quelante, el cuadro neurológico se empeora. El cuadro neurológico se empeora. El cuadro dérmico, si lo tiene, va a ser alejar al paciente de la fuente de exposición. Y bueno, porque la lesión como gotas de lluvia, la hiperkeratosis, eso no lo va a complicar, no lo va a matar. Ahora, si ya tiene cáncer, ahí tampoco no hay tratamiento quelante que valga, ¿no? Si ya tiene cáncer, se maneja como el cáncer que tenga. Igualmente hay que alejarlo de la fuente de exposición, no se da tratamiento quelante. En intoxicaciones agudas, sí, no hay duda en usar tratamiento quelante. Aquí les puse, bueno, se utiliza el VAL o el succímero, y bueno, de penicilina con rojo no es tan efectiva, pero bueno, si no encontramos lo anterior, ¿qué nos quedaría? Finalmente, la intoxicación por cadmio. Fuentes de la intoxicación por cadmio, el humo de cigarrillo, en las soldaduras. Aquí me tengo y les recuerdo que siempre pregunten, les dice que es soldador, pero ¿qué usa? Porque pueden hacer soldaduras con manganeso, con plomo, etc. Entonces, pregunten bien cuál es el metal que utiliza. En el electroplatinado, para poner placas de metal, también hay que preguntar qué metal usan, porque es el cadmio. En las baterías de nuestro celular, y actualmente el resto de las baterías tienen cadmio y níquel. Digamos que no, el hecho que usemos nuestro celular no quiere decir que nos vamos a intoxicar por cadmio, sino los que lo fabrican sin ninguna condición de protección personal o ventilación, etcétera, etcétera. Y en forma ambiental tenemos el sulfuro de cadmio. Bueno, acá un cuadrito de las fuentes de exposición. Bueno, están como fertilizantes, en las aguas residuales, en la industria de plástico, cemento, en las aleaciones, en el electroplatinado, fundiciones, combustibles fósiles, minas de zinc, en el humo de cigarro. Ya, el humo de cigarro es uno de los tóxicos que tiene, ¿no? Porque tiene muchísimos tóxicos, tiene plaguicidas, otros metales, tiene la nicotina, cancerígenos, etcétera, etcétera. Y de paso, cadmio. Vegetales de hoja, el arroz y tubérculos también pueden contener cadmio. Y esto del arroz, por ejemplo, es un problema en Asia, ¿no? Que suele estar contaminado con cadmio. Aquí tenemos la toxicocinética, ¿no? La absorción es principalmente inhalatoria, gastrointestinal menos, digamos que inhalatoria predomina mucho en la parte laboral, pero en la parte ambiental principalmente gastrointestinal. Si esa persona tiene deficiencia de metales como zinc, calcio, va a absorber más cantidad de cadmio. Entonces, aquí me detengo para decirles que la evaluación nutricional en todo tipo de exposición por metales es importante, ¿no? Porque si detectan que esa persona expuesta a cualquier metal tiene déficit de calcio, de hierro, de zinc, hay que darle los suplementos o las proteínas que sean necesarias. Bueno, una vez que el cadmio entró por vía inhalatoria, por vía gastrointestinal, circula en sangre, unida a proteínas como la albúmina, la macroglobulina, y luego queda en tejidos, en casi todos los tejidos, ¿no? Y no hay eliminación. Nosotros tenemos en el organismo un quelante natural que es la metaloteoneína, ¿no? Metaloteoneína, que está en los diferentes tejidos, principalmente en el hígado y también en el riñón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el cadmio ingresa a los tejidos, se une a la metaloteoneína y todo queda perfecto porque está unido. Entonces, el cadmio libre es tóxico. Entonces, no hay problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El organismo sigue expuesto a cadmio, el organismo sintetiza más metaloteoneína y no hay problema. Se sigue uniendo el cadmio a este quelante natural.
Pero si esa persona sigue expuesta, ya no hay más metaloteoneína. Es el ejemplo que pongo, como que la metaloteoneína es el microbús. Entonces, entra un pasajero, no hay problema. 2 pasajeros, no hay problema. Pero llega el punto que ese bus o esos buses están saturados de pasajeros que ya no van en el techo, van en el estribo, van en las escaleras, pero ya llega un punto que no puede porque no hay más buses. Entonces, este cadmio queda libre y libre y tóxico. Tóxico sobre todo para el riñón, eh, huesos, etc. Entonces, se libera el cadmio solo hacia el riñón y provoca daño. Y aparte el complejo cadmio-metaloteoneína se libera en los tejidos hacia el riñón, provocando daño. De por sí el riñón ya tenía sus complejos cadmio-metaloteoneína, entonces cuando se empieza a eliminar por orina, es decir, cuando se empieza a eliminar el cadmio en orina, quiere decir que el organismo ya está saturado, que ya todos esos buses de metaloteoneína ya están repletos, porque si no, no aparecería el cadmio. ¿Cuál sería el mecanismo de acción? Nuevamente hay que recordarles el estrés oxidativo, que a su vez provoca inflamación, ¿no? Entonces, como se unen los grupos sulfidrilos de natura proteínas, inactiva estas enzimas que tienen estos grupos sulfidrilos, por lo tanto, estas enzimas que destruían los radicales libres o especies reactivas de oxígeno, no los degrada, por lo tanto ocurre el estrés oxidativo, que ya les dije que es lo que pasaba con el estrés oxidativo, hay daño celular, muerte celular. Por otro lado, el cadmio altera el transporte del calcio y aumento del calcio dentro de la célula, lo que finalmente también va a provocar muerte celular. Entonces, el cadmio va a dañar el riñón, va a dañar el hueso, va a provocar osteopenia, osteomalacia, etc. Y el cadmio en intoxicación aguda, cuando se inhala grandes cantidades, también puede provocar neumonitis. Bueno, esto es lo mismo que hemos venido diciendo para el resto de metales, ¿no? Cuando se inhala grandes cantidades, puede dar neumonitis, que puede ir desde un resfrío hasta una insuficiencia respiratoria aguda severa. Y aquí de repente me faltó otra ramita para decirles que el cadmio es cancerígeno, ¿no? Bueno, neumonitis aguda. Ojo que al principio puede ser que no tenga síntomas y que recién a las 24 horas haga los síntomas. Entonces yo les recomiendo cuando reciban siempre algún paciente que haya inhalado metales o químicos y que les parezca que al inicio está sintomático, de repente le toman agua electrolitos, le ponen el oxímetro y no hay hipoxemia. Para algunos tipos de gases y para algunos metales, en este el cadmio, al inicio puedes verse lo más normal y recién en el transcurso de horas, 24 más horas, en algunos casos hasta 48 horas puede verse el daño. Entonces es mejor no darle de alta, sino observar a esa persona por lo menos sus 24 horas. Bueno, entonces le dije que puede ir desde un resfrío común, dependiendo de la cantidad, hasta que luego haga tos, hipoxemia, insuficiencia respiratoria, requiera ventilación mecánica, soporte y puede ser que sobreviva, y si sobrevive puede ser que quede con una fibrosis pulmonar, un patrón restrictivo, o bueno, puede ser que fallezca. En el caso de intoxicación aguda. En la intoxicación aguda inhalatoria, en la intoxicación aguda oral es más rara, más rara, pero si se presentara funciona igual que un corrosivo. Con dolor abdominal, náuseas, vómito, hemorragia digestiva. Bueno, intoxicación crónica, hemos dicho, compromiso renal, al igual que los otros metales comprometen el túbulo, ¿no? El túbulo contorneado proximal. Habíamos dicho que el complejo cadmio, metaloteoneína, se libera de los tejidos, llega al túbulo contorneado y hay daño, ¿no? Entonces, va a haber lo mismo que les había dicho, pérdida de la beta-2 microglobulina. Otro marcador que también puede ser para los otros metales, pero que no lo hacen todos los laboratorios, el N-acetil beta-D glucosaminidasa. Bueno,
Si hay mayor compromiso renal, bueno, obviamente al final va a perder albúmina, ¿no? Pero al inicio se pierden estas proteínas. También se pierde, como es compromiso tubular, glucosa en orina. Entonces, vuelta les digo que si no es diabético y hay glucosa en orina, hay daño tubular. Y si está expuesto a metales, pues, me ayuda para el diagnóstico. Por otro lado, también podría hacerle el dosaje de calcio y fósforo en orina, porque se pierde calcio y fósforo. Y esto se correlaciona con litiasis urinaria, ¿no? Aquí abajito tienen, ya no es tan frecuente, pero sí todavía se podría haber algunos casos de litiasis urinaria por cadmio. En el caso, aquí tienen un trabajito. Esta es exposición acumulativa en el ambiente, en microgramos por metro cúbico en trabajadores, ¿no? Entonces, a mayor concentración o exposición acumulada de cadmio, mayor incidencia de cálculos renales. Entonces, ojo que esto les puede ayudar. De repente no puedo hacer la beta-2 microglobulina porque necesito que estoy, no hay ningún laboratorio que lo... pero sí puedes hacer el examen químico de orina con las tiritas, ¿no? Vas, en un ratito sabes si tiene glucosa en orina, y la glucosa en sangre se la puede medir, glucosa en sangre normal, y también se puede pedir calcio y fósforo en orina. Bueno, hipertensión arterial ya hemos dicho para todos los metales. Luego el compromiso óseo, lo que vamos a ver es osteopenia, puede también haber osteomalacia. Es famoso la enfermedad de Itaí en Japón, que significaba ay, pero bueno, aquí les puse la fotita, pero estas cosas no las vamos a ver, ¿no? Es ambiental, oral, y esto se veía en mujeres posmenopáusicas que consumían arroz que estaba contaminado con cadmio. Pero lo que sí se puede ver en este trabajito, acá tienen en la parte de abajo, digamos que el cadmio, como logaritmo, ¿no? La excreción de cadmio. Claro. Y aquí, si apagan su micrófono, y aquí la densidad ósea que se hace con la densitometría, ¿no? Entonces, sobre todo para extremidades, ¿no? Cadera y antebrazo, hay menor densidad ósea cuanto más el valor de cadmio en orina. Entonces, podemos hacer una densitometría. Si sabemos que está expuesto a cadmio, ya le estamos encontrando glucosa en orina, etcétera, etcétera, podemos usar esa herramienta. Bueno, otras cosas, intoxicación crónica, ya hemos dicho que es cancerígeno de pulmón, entonces sirve hacer su radiografía. Si ha inhalado grandes cantidades, ya hemos dicho que puede quedar con patrón restrictivo, se hace la neumonitis. Y a ustedes dirán, claro, cáncer de pulmón porque también está en el cigarrillo. No, pero en aquellos expuestos a cadmio que no fuman, está descrito el cáncer de pulmón también. Difusión olfatoria, pueden tener anosmia. Bueno, hay casos descritos del síndrome de Parkinson también por cadmio. Aparte de las cosas que hemos ido mencionando, le podemos medir. En sangre ya sabemos que no sirve más que intoxicación aguda, que es rara, en orina, ¿no? En orina, ya hablamos esto que le deben hacer dosaje de creatinina en orina, y acá tienen en no fumador menos de 1 microgramo por litro, en fumadores menos de 2 microgramos por litro, en general menos de 2 microgramos por gramo de creatinina, en no expuestos, y en expuestos menos de 5 microgramos por gramo de creatinina. Mecanismo de acción, alejar al paciente de la fuente de exposición. Aquí tampoco se recomienda tratamiento quelante porque se ha visto que como va a jalar el cadmio de los tejidos, lo va a llevar al riñón, que es por donde se elimina, entonces el daño renal va a empeorar. En intoxicación aguda, que es rara, sí se puede utilizar tratamiento quelante. Bueno, les dejo mi correo. Por si acaso, si quieren hacer alguna teleinterconsulta, ustedes ya examinaron a su paciente, le preguntaron todo, pueden mandar el correo a telesalud@hospitalloaiza.gov.p. Podemos resolverlo los miércoles, pero se puede coordinar otra fecha también, otro día
para solamente que envíen el correo, y luego les recuerdo que ya hemos venido haciendo capacitaciones en toxicología, y que tanto plomo, mercurio, arsénico y cadmio están independientes, unas charlas más o menos de 1 horita, un poco más amplias, están colgadas individualmente en YouTube como Telesalud Minsa, y ponen, y ahí lo encuentran. Más bien, hasta que espero las preguntas, les quisiera recordar que cuando encuentran un paciente, sospechan de un paciente intoxicado, se tiene que evaluar a toda la familia, ¿no? Encuentra un niño, que generalmente es el más pequeño de la familia, y son una familia de 6 o 7, a toda la familia tienen que hacer la evaluación. Número 2, acuérdense la evaluación nutricional, porque si sigue desnutrido va a seguir ávido de sobremetales. Número 3, también notificar a la oficina de epidemiología o lo que haga sus veces donde trabajen, ya la unidad de metales pesados. A mis compañeros, ¿alguna consulta a la doctora Melinda Valdivia? ¿Ha quedado todo Si claro? no tiene nada, vamos a continuar con... Estimada doctora Melinda, muchísimas gracias por su excelente ponencia. El auditorio de la Jereza Cusco ha estado atento a su exposición, muy enriquecedora. Muchísimas gracias y esperamos contar con usted para una próxima ponencia. Muy amable. Gracias por la invitación, muy amables, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Doctora, disculpe, había algunas preguntas en el chat, no sé si llegaron a ser contestadas todas. No, más bien, a ver, en esta computadora, vamos a ver. Yo la menciono, no hay problema. O me los lee porque, Sí, yo las leo, no hay problema. sí, Una consulta era de Ana que decía, ¿tener amalgama en los dientes por 20 años puede dar cáncer o problemas estomacales? no, ni cáncer ni problemas estomacales. Correcto. Otra pregunta era de Eva que decía, ¿el mercurio elemental no se absorbe por la vía dérmica? No, no se absorbe por la vía dérmica. Igual siempre a todas las personas que trabajan con mercurio, de cualquier tipo, siempre se recomienda, pues, todas, digamos, todas las medidas que se puedan hacer para evitar la exposición. A las personas que trabajan se les dice que usen guantes, su respirador especial con su filtro especial para metal, la ventilación, la que sea necesaria, con máquina de extracción, etcétera, etcétera, o la rotación de turnos, disminuir horas de trabajo, etcétera. Pero el mercurio elemental no se absorbe por vía dérmica, mínimo, salvo que esa vía dérmica esté lesionada. Si está lesionada, sí se puede absorber porque está inflamada. Y lo otro, bueno, si lo tenemos en contacto con la piel, se va a evaporar ese mercurio y lo voy a inhalar. Correcto, muchas gracias. Otra consulta era de Daisy que decía, quería saber si en qué laboratorios referenciales hacen este tipo de análisis por el CIS. Ya lo tienen que hacer por el laboratorio, digamos, público que está acreditado, es el laboratorio de Sensopaz. Se pueden contactar con ellos por correo, por teléfono, para ver cómo trasladar la muestra, etcétera. Sensopaz, que es Sensopaz, que es el Centro de Salud Ocupacional, que depende del Instituto Nacional de Salud, tiene su laboratorio que hace dosaje de metales pesados. Correcto. Otra consulta era, ¿qué medidas preventivas se deben tomar para evitar la intoxicación por metales pesados? Bueno, ahí de lo que me han escuchado es evitar la exposición. Evitar la exposición. Vuelvo y les repito, si es una empresa en la que se trabaja con metales, obviamente la empresa está obligada a realizar todos los mecanismos que disminuyan o eviten esta exposición. Ahora, a ver que ustedes me están preguntando y querrán que yo les diga, no, come esto, o toma esto, o haz esto, aquello. No, el manejo es evitar la exposición. Obviamente, donde vivan, ¿no? Por ejemplo, estas personas que viven en Puerto Maldonado, en donde ya se detectó que estos 3 tipos de pescado, la mota moteada, el zúngaro y el otro que se me está yendo, tienen alto contenido de mercurio, entonces
se recomienda que no se consuman. Y si está embarazada, menos, porque está embarazada, el mercurio pasa a la placenta. Eso lo ideal es que no estemos expuestos. A veces la población quiere o les venden la idea de que se puede tomar tratamiento quelante profiláctico. Es mentira. No existe, no está descrito en la literatura tratamiento quelante profiláctico. Tampoco sirve porque por ahí van a encontrar alguna bibliografía de que para diagnosticar, de repente le hacemos el dosaje de mercurio en orina y no sale alto. No, tienes que darle quelantes, hacer un test de quelación y con el test de quelación va a salir alto. Eso tampoco está descrito. Es más, está prohibido hacer este test de quelación para detectar los metales en orina. Por ahí hay una escuela que por ahí en Lima está apareciendo de que estamos expuestos a tanto químico, etcétera, que debemos tomar tratamiento quelante. Eso tampoco es serio, no está escrito en ninguna literatura científica. Y por otro lado, tampoco se da para problemas cardíacos, porque se están haciendo estudios de investigación con quelantes debido a para quelar el calcio, decirlo vulgarmente, que podría estar en las arterias, etc. Es todo un estudio que se está haciendo con quelantes para prevenir los problemas de infartos. Esos son estudios de investigación, pero tampoco se está recomendando. No hay ninguna guía que lo recomiende, por si acaso. Muchas gracias. Otra consulta que hacía en el chat era, ¿qué peligros corre un paciente con amalgamas de mercurio? Miren, en realidad no hay peligro. Se dice que si tienen, bueno, por ahí más de 4 amalgamas o más de 5 amalgamas y está constantemente masticando chicle, podría haber algún riesgo, pero por lo general, ni le digo es que hasta la actualidad no hemos atendido ningún paciente que esté intoxicado por mercurio por tener amalgamas. ¿Mm? ¿Correcto? Otra pregunta que ponen es, ¿cómo poner en el GIS para la exposición a arsénico? A ver, déjame que lo revise porque lo tengo guardado en el KISS. Ahora tengo un KISS donde tengo los favoritos. Mira, mientras voy buscando, hay dos que podrían ser también del CIE, ¿no? Por ejemplo, el Y198, envenenamiento por y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados de intención no determinada, el Y198. Y aparte tienen exposición al aire contaminado Z581, exposición al agua contaminada Z582, exposición al suelo contaminado Z583, y por ahí no sé si alguien, y como efecto tóxico, les pongo un ejemplo, efecto tóxico de metales, plomo y sus compuestos, T560, pero así hay efecto tóxico de metales, de otros metales, hay de arsénico, etc. Está en la parte del CIE10 como T560, el de plomo, y por ahí pueden buscar los otros. Ahorita no lo tengo a la mano el arsénico. No crean que me lo sé de memoria, porque yo también agarro en el CIE y lo busco en la aplicación del CIE. Pero podrían poner esos ejemplos que les he dado. Pero, gracias. Bueno, les agradezco porque por aquí también ya tienen que usar el ambiente de aquí de Telesalud.
Sí, doctora, muchas gracias por su respuesta. Cualquier consulta la pueden hacer llegar por el correo que la doctora nos ha proporcionado o también más adelante durante la presentación puede contestarse. Muchas Sí, gracias y muchas esperamos gracias. hablar con usted próximamente. Hasta otra oportunidad. Gracias. Buen día, doctora. Gracias.